En 1871, en el tranquilo pueblo inglés de Turville, una niña de 11 años llamada Ellen Sadler cayó en un sueño profundo del que no despertó durante casi una década. Alimentada solo con vino de Oporto y leche, y sin responder a estímulos médicos, su caso atrajo la atención de toda Inglaterra. Aún hoy, el misterio de la niña durmiente de Turville sigue sin explicación definitiva. Turville, en el corazón del Buckinghamshire rural, era en 1871 un rincón suspendido en el tiempo, una pequeña aldea escondida entre colinas, en cuyo silencio cotidiano solo se oían los ecos del martillo del herrero, el crujir de los carros de leña y los rezos de la iglesia parroquial. Aquel lugar, de apenas 400 habitantes, parecía inmune a los sobresaltos del mundo moderno. La vida transcurría con ritmo agrícola, previsible, anclada en ciclos de siembra y cosecha, nacimiento y muerte. Fue precisamente en ese marco de monotonía pastoral donde comenzó a gestarse uno de los episodios más desconcertantes del siglo XIX inglés, el caso de Ellen Sadler. Ellen era la 10ª de 12 hermanos, hija de Anne Sadler, quien tras enviudar volvió a casarse con un jornalero de nombre Frewen. Creció en un hogar modesto, en una casita de campo situada a un costado del camino escolar. Desde pequeña había mostrado una disposición serena, casi ausente. No participaba de los juegos infantiles, ni se dejaba arrastrar por el bullicio doméstico. Prefería los rincones tranquilos, los espacios quietos, donde podía contemplar, en largo silencio, las sombras danzantes del fuego en la chimenea o la neblina que se enredaba entre los campos. Sus hermanos la describían como soñadora, una palabra que en boca de los aldeanos contenía tanto ternura como inquietud. A menudo, Ellen se sentaba junto a la ventana del piso alto, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando con fijeza la nada, como si esperara algo que solo ella podía percibir. Nada, sin embargo, en su temperamento reservaba un presagio claro de lo que habría de suceder. Como toda niña campesina de la época, al cumplir los 11 años fue enviada a trabajar. Su destino fue una familia en Marlow, donde serviría como niñera para 2 pequeños. Allí comenzaron los primeros signos inequívocos de una dolencia profunda. Su salud se quebró con rapidez. Ataques recurrentes de somnolencia, dolores de cabeza intensos y una creciente apatía que no podía explicarse solo por nostalgia o agotamiento. El empleo fue breve. Preocupados por su estado, sus padres la llevaron a un médico local, quien le diagnosticó lo que entonces se conocía vagamente como un absceso en la cabeza. Ellen fue ingresada en el hospital de Reading, donde permaneció bajo observación durante 17 semanas. En el contexto de la medicina victoriana, dominada por una mezcla de empirismo y rudimentaria ciencia, poco podían hacer los médicos ante lo que parecía una condición neurológica de origen incierto. No existían resonancias ni exámenes cerebrales, solo la observación clínica y la intuición guiaban el tratamiento. Le recetaron descanso, dieta ligera y algunos calmantes de la época. Y cuando pareció haber una leve mejora, fue dada de alta el martes 27 de marzo de 1871, regresando a su hogar en Turville, cansada, pálida, pero aparentemente estable. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. La noche del jueves 29 de marzo, Ellen se acostó temprano. Nada fuera de lo habitual. Pero a la mañana siguiente no despertó. Sus hermanos intentaron llamarla. No respondió. Su madre la sacudió suavemente del hombro. Ni un gesto. No había rigidez ni signos evidentes de enfermedad. Pero tampoco había reacción. Solo un hilo tenue de respiración, apenas perceptible, demostraba que seguía con vida. Su cuerpo permanecía inmóvil, sus ojos cerrados, la piel pálida y fresca.
No había fiebre, ni convulsiones, ni señales de lucha. Simplemente dormía. Los días pasaron. La madre, incrédula, se turnaba para vigilarla. Los vecinos comenzaron a acercarse. Se decía que Ellen respiraba tan levemente que había que acercarse mucho para notarlo. Al principio pensaron en un coma temporal, después en una crisis nerviosa. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la niña seguía sumida en un sueño sin fin, sin cambios, sin una sola palabra. Aquello que había comenzado como un episodio clínico se transformaba rápidamente en un misterio que ni la ciencia ni la fe podían explicar. Pronto los primeros médicos comenzaron a llegar a la pequeña casa, y con ellos los primeros rumores. ¿Estaba realmente dormida? ¿O se trataba de otra cosa? ¿Una enfermedad insólita? ¿Un fenómeno psíquico? ¿O un elaborado engaño? Turville, aquel pueblo tranquilo y sin sobresaltos, estaba a punto de convertirse en el escenario de un caso que desafiaría la lógica durante años. Y así comenzó el largo sueño de Ellen Sadler. La noticia no tardó en trascender los límites de Turville. La prensa regional, hambrienta de relatos inusuales, comenzó a replicar el fenómeno de la niña que no despertaba. A finales de aquel mismo año, incluso The Times, bastión del periodismo nacional británico, dedicó una columna entera al caso. Bajo titulares sobrios pero inquietantes, se informaba que una joven del Buckinghamshire llevaba meses en un estado de inconsciencia inexplicable, sostenida apenas por líquidos azucarados y sin mostrar signos de deterioro físico grave. Pronto, la casa humilde de los Sadler se convirtió en un destino inesperado para médicos, clérigos, aristócratas y curiosos. Y así, la vida de Ellen pasó del olvido a la observación minuciosa, convertida, sin haberlo pedido, en objeto de estudio y sospecha. Los primeros en llegar fueron médicos locales, deseosos de confirmar un fenómeno que parecía desafiar la fisiología humana. Examinaron a Ellen con extremo cuidado. Piel pálida, extremidades sin espasmos, pupilas sin respuesta, músculos relajados. Lo más notable era que, pese al prolongado letargo, no mostraba signos evidentes de desnutrición extrema ni de rigidez cadavérica. La madre, con aparente serenidad, les explicaba su rutina. 3 veces al día, mediante 2 pequeñas teteras de porcelana, vertía una mezcla de vino de Oporto, azúcar disuelto y, ocasionalmente, leche, por la comisura de la boca de Ellen, justo donde le faltaba un diente. Con eso, afirmaba, su hija había sobrevivido durante meses. Al principio, Ellen podía abrir ligeramente la boca, pero con el tiempo su mandíbula se había vuelto rígida, cerrándose casi por completo. Para algunos médicos, la historia tenía algo de milagroso. Para otros, era motivo de creciente escepticismo. Era improbable, por no decir imposible, que una niña pudiera mantenerse viva durante tantos meses con tan mínima alimentación y sin atención médica constante. Y sin embargo, allí estaba Ellen, inmóvil, silenciosa, pero con un tenue hilo de vida. Las exploraciones físicas no arrojaban datos concluyentes. Los profesionales intentaban provocarle reacciones mediante estímulos, suaves sacudidas, contacto con agua fría, luz dirigida a los párpados. Nada. Más tarde, comenzaron a aplicar métodos más invasivos. Algunos escondían agujas entre sus mangas, introduciéndolas discretamente en los brazos y piernas de la niña para observar si reaccionaba al dolor. No hubo respuesta. Otros sugirieron procedimientos menos ortodoxos, como el galvanismo, pequeñas descargas eléctricas controladas, con la esperanza de reanimarla. Tampoco funcionaron. Mientras tanto, la figura de la madre crecía en protagonismo. Era ella quien decidía cuándo podían ver a Ellen.
Algunos visitantes contaron que Anne Sadler se tomaba un tiempo considerable para preparar a su hija antes de recibirlos. Los más suspicaces comenzaron a preguntarse qué implicaba exactamente esa preparación. ¿La maquillaba? ¿La acomodaba en una posición específica? ¿Había algo que ocultar? A medida que la afluencia de visitantes aumentaba, también lo hacían las donaciones. No eran sumas exorbitantes, pero en un hogar de escasos recursos, 2 libras a la semana representaban un ingreso inusual y sostenido. Esto alimentó otra clase de sospechas. ¿Estaba la madre explotando deliberadamente la situación? ¿Había en todo esto una puesta en escena cuidadosamente mantenida? Los diarios más sensacionalistas comenzaron a especular. Algunos hablaban de un estado catatónico inédito. Otros sugerían un caso extremo de narcolepsia, término aún poco difundido en la medicina victoriana. Los más osados insinuaban brujería, posesión o una maldición ancestral. Se decía incluso que el príncipe de Gales, el futuro Eduardo Ebno, había oído hablar del caso y realizado una visita discreta para aplicar sobre la niña una imposición de manos, una práctica considerada por muchos como benéfica y casi sagrada. Nada cambió tras su visita. Ellen siguió dormida. La comunidad científica, dividida entre el asombro y la incredulidad, se enfrentaba a un dilema inquietante. Si el caso era real, derribaba varios pilares de la fisiología conocida. Si era un fraude, entonces se sostenía sobre una ejecución tan minuciosa y prolongada que resultaba casi tan fascinante como la condición que pretendía imitar. Lo único indiscutible era que la niña de Tourville llevaba más de un año en un estado que nadie sabía cómo nombrar. No estaba muerta, pero tampoco verdaderamente viva. Un cuerpo presente, pero una conciencia ausente. Un limbo médico, espiritual y social. La tensión aumentó cuando, tras 15 meses de sueño, Ellen dejó de responder incluso con ligeros reflejos faciales. Ya no podía mover los labios ni recibir líquidos sin dificultad. La madre insistía en que seguía viva. Los médicos, desconcertados, comenzaban a preguntarse si acaso habían cometido un error de juicio monumental. En medio de esa creciente controversia, un reputado doctor, cuyo nombre se ha perdido en los pliegues del tiempo, juró haber detectado un débil parpadeo durante una visita nocturna. El hecho no pudo reproducirse, pero bastó para avivar la llama de la duda. Y así, Tourville quedó dividido, entre los que creían asistir a un prodigio y los que veían en todo aquello una meticulosa farsa. Pero todos, médicos, vecinos, curiosos, coincidían en una cosa. Nadie podía explicar por qué Ellen Sadler seguía dormida. Conforme los años se extendían como una niebla persistente sobre la pequeña casa de los Sadler, el fenómeno de Ellen comenzó a desdibujarse entre la fascinación pública y la rutina privada. La atención inicial de médicos y periodistas se transformó en algo más insidioso. Una vigilancia sorda, una espera prolongada que poco a poco dirigió su foco hacia Anne Sadler, la madre. Mientras Ellen permanecía inmóvil en su lecho, la figura de Anne adquiría una presencia cada vez más central, más simbólica, incluso más inquietante. Si Ellen era la durmiente, Anne era la guardiana incansable del misterio. Cada día se repetía con precisión casi ceremonial. Anne limpiaba el cuerpo de su hija, la cambiaba de ropa con sumo cuidado y humedecía su rostro con un paño tibio, como si templara una estatua. Luego, con la misma solemnidad, preparaba la mezcla que durante años aseguró mantenerla con vida. Un poco de vino de Oporto endulzado con azúcar, vertido lentamente en la comisura de los labios cerrados, por la abertura entre los dientes donde aún faltaba uno.
Lo hacía con la destreza de quien ha aprendido a administrar alimento a una boca que ya no responde, sin derramar una gota, como si de ello dependiera la permanencia de su hija en ese limbo. Pero más allá del umbral de la casa, los rumores comenzaban a acumularse como hojas secas. Algunos vecinos juraban haber visto una figura en la ventana del dormitorio durante la noche, una silueta que se movía con lentitud, apenas perceptible. Otros afirmaban que Ellen había sido vista, o alguien con su aspecto, paseando entre las lápidas del cementerio local a altas horas, envuelta en la niebla. La gente murmuraba en los pasillos de la iglesia, en las colas del mercado, en los portales. ¿Y si todo era una farsa? ¿Y si la niña nunca durmió del todo? Estas versiones, por supuesto, chocaban de frente con la realidad tangible del lecho donde yacía Ellen, pálida, quieta, con los ojos cerrados y la respiración leve. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas no bastaba para silenciar las sospechas. La madre de Ellen, que al principio había mostrado apertura, ahora comenzaba a limitar las visitas. Solo unos pocos eran admitidos. A veces decía que la niña no estaba presentable, que necesitaba más tiempo para prepararla. Para algunos, esto era una simple muestra de decoro. Para otros, una manipulación. ¿Por qué tanto recelo? ¿Qué ocurría entre esas paredes cuando no había ojos observando? La figura de Anne se convirtió así en un enigma en sí misma. Por un lado, parecía la encarnación del sacrificio materno. Una mujer pobre, sola, dedicada durante años al cuidado de una hija inmóvil, sobreviviendo apenas gracias a la caridad de extraños. Por otro, se alzaba la sombra de la sospecha. ¿Era ella también víctima de un proceso inexplicable, o cómplice, incluso artífice, de una larga puesta en escena? La prensa ya no escribía con la misma reverencia. Algunos artículos insinuaban un juego cruel. Se hablaba de histeria, de sugestión, de hipnosis inducida. Otros apuntaban a la posibilidad de una condición médica prolongada, catalepsia, epilepsia, algún desorden neurológico que se había interpretado erróneamente, o peor aún, utilizado como justificación para un engaño rentable. Y es que más allá de los hechos médicos, no podía ignorarse lo económico. Las donaciones semanales seguían llegando, aunque en menor cantidad. Las visitas eran más esporádicas, pero aún constantes. Las libras que antes servían para el sustento de la familia, ahora se cuestionaban como recompensa por el mantenimiento de una ilusión. Y sin embargo, nada terminaba de romper el hechizo. Ellen seguía sin despertar. Su cuerpo seguía sin deteriorarse de forma dramática, y su madre continuaba con su ritual, como si cada gesto tuviera un valor litúrgico. Para muchos en Tarville se había establecido una forma de convivencia con el misterio. Ni fe ciega, ni certeza de engaño. Solo una prolongada duda colectiva que oscilaba entre la compasión y el escepticismo. Fue entonces cuando, una tarde de mayo de 1880, ocurrió el punto de quiebre. Mientras trabajaba en los campos, como era su costumbre, Anne Sadler sufrió un ataque repentino al corazón. Cayó sobre la tierra húmeda y murió antes de que pudiera llegar un médico. La noticia corrió como un incendio por el valle, no tanto por la muerte en sí, ya era una mujer entrada en años y visiblemente cansada, sino por lo que representaba. Con ella, desaparecía la única persona que había sido testigo y custodio del largo sueño de Ellen. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se revelaría finalmente la verdad? El cuerpo de Anne fue velado en silencio, rodeado de vecinos que no sabían si lloraban a una madre ejemplar o a una cómplice de farsa. Los médicos volvieron, esta vez con una mirada distinta. Sin la presencia de Anne, podían observar a Ellen sin restricciones,
sin necesidad de anunciar sus visitas o someterse a condiciones. Y sin embargo no hallaron cambio alguno. El cuerpo seguía igual de inmóvil, la respiración igual de sutil, ninguna evidencia de que todo hubiera sido manipulado, ninguna prueba de fraude, solo un silencio más profundo, como si el alma de la madre hubiese sellado aún más el misterio de su hija. Turville, por primera vez en casi una década, sintió que el misterio estaba completo, pero el destino tenía aún un último giro reservado. La muerte de Anne Sadler no fue solo el cierre de una vida silenciosamente entregada al cuidado ritual de una hija inmóvil. Para muchos en Turville, representó el fin de una era de observación velada, de sospechas mal contenidas y de un misterio que parecía respirar al ritmo de una sola mujer. Cuando Anne cayó en los campos, sola, vencida por el corazón que la había sostenido durante años, el pueblo entero contuvo el aliento, no por duelo inmediato, sino por lo que ahora podía revelarse. ¿Qué pasaría con Ellen sin la madre que había oficiado día tras día su extraña liturgia de cuidados? El cuerpo de Anne fue enterrado en el pequeño cementerio parroquial, no lejos de la casa donde había pasado sus últimos años entre el deber y la incertidumbre. Los vecinos acudieron en silencio, más por inquietud que por pena. El ataúd descendió al suelo bajo un cielo gris y nublado, como si el mismo pueblo contuviera la respiración. Porque en esa tumba, pensaban algunos, no solo se enterraba una madre, también podía estar muriendo un secreto. A partir de ese día, la casa de los Sadler fue puesta bajo una vigilancia silenciosa. No por la policía ni por las autoridades médicas de forma oficial, sino por la misma comunidad, que esperaba una ruptura en la fachada. Los médicos, más atentos que nunca, aprovecharon la oportunidad para estudiar a Ellen sin obstáculos. Se presentaban sin aviso, recorrían la habitación, tomaban notas. No había ya a quién pedir permiso, ni a quién consultar. Lo que encontraron, sin embargo, fue tan desconcertante como antes. Ellen permanecía inerte, sin signos de deterioro extremo, pero tampoco sin señales de conciencia. Su piel aún pálida, su respiración apenas perceptible, su cuerpo inmóvil, como si la muerte de la madre no hubiera modificado en lo más mínimo el estado de la hija. La prensa, que se había alejado del caso años atrás por agotamiento y falta de avances, volvió a mostrar interés. Nuevos titulares comenzaron a aparecer. ¿Despertará la niña durmiente ahora que su madre ha muerto? Vigilia en Turville. El enigma persiste. Reporteros de Londres y Reading volvieron a pisar el suelo empedrado del pueblo, entrevistando a vecinos, presionando a médicos, intentando reavivar un interés público que se había enfriado. Pero la historia parecía negarse a entregar una conclusión. Pasaban los días, luego las semanas, y nada cambiaba. Ellen seguía dormida. Y sin embargo, algo se había roto. El ritual había desaparecido. Las teteras ya no se llenaban con vino y azúcar a las horas precisas. No había manos maternas que limpiaran el rostro, que arreglaran los cabellos, que bajaran las persianas a media tarde para evitar la luz directa. Lo que quedaba ahora era el cuerpo, la cama, el silencio. Y una pregunta que comenzaba a tomar forma. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir sin la rutina que la había sostenido durante casi una década? El doctor Heyman, médico de la zona, y uno de los pocos que aún defendía la autenticidad del estado de Ellen, volvió al centro del debate. Fue llamado a reevaluar el caso. Su diagnóstico anterior, ya considerado controvertido, fue puesto bajo escrutinio. Se le pidió explicar cómo una joven podía sobrevivir tantos años con tan poca alimentación, sin desarrollar úlceras, sin contraer infecciones,
sin evidencia clara de atrofia muscular severa. Heyman insistió. Ellen estaba en un estado que desafiaba las clasificaciones médicas. Afirmaba que su mente estaba desconectada del cuerpo, como suspendida en un plano entre la vida y la inconsciencia. No duerme, pero tampoco está despierta, llegó a declarar. Ella habita un umbral que no comprendemos. Sin embargo, en los pasillos de la facultad médica, en las reuniones editoriales y entre los visitantes que aún llegaban al pueblo, la incredulidad crecía. Algunos acusaban a Heyman de complicidad o de negligencia. Otros sugerían que su insistencia era un modo de proteger su propia reputación. Si el caso se desmoronaba, él también quedaría atrapado en las ruinas. Fue entonces cuando, 5 meses después de la muerte de su madre, en la última noche del año 1880, ocurrió lo inesperado. El cambio fue tan repentino como lo había sido el inicio de su largo letargo. La noticia se esparció como una chispa sobre yesca seca. Ellen había despertado. En la primera mañana de 1881, vecinos y médicos corrieron a la casa. Allí, entre las mismas sábanas, bajo la misma ventana que había visto pasar casi una década de estaciones, Ellen Sadler estaba sentada, pálida, delgada, aturdida, pero despierta. Hablaba poco, con voz débil. Se movía con lentitud, como si su cuerpo necesitara recordar sus propios límites. No parecía asustada, pero tampoco completamente consciente del tiempo que había pasado. Cuando se le preguntó qué recordaba, negó todo. Para ella, no habían transcurrido los años. No recordaba haber dormido. No recordaba a los médicos, ni las visitas, ni el ritual del vino y el azúcar. Nada. Era como si una página entera hubiera sido arrancada de su vida. El pueblo osciló entre la incredulidad y el asombro. ¿Era aquello una confirmación de su inocencia? ¿Una prueba de que había estado realmente perdida en un abismo interior? ¿O era simplemente la última fase de una puesta en escena, cuidadosamente concluida cuando ya no quedaba quien pudiera sostenerla? Ninguna de estas preguntas obtuvo respuesta. Pero lo cierto era esto. La niña dormida de Turville había abierto los ojos. Y con ese gesto selló uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XIX. Cuando Ellen Sadler despertó, la mañana del primer día de 1881, el mundo que la rodeaba ya no era el mismo. Turville había cambiado. El paisaje social y emocional de su casa había sido alterado por la muerte, la duda y los años. Pero lo que más llamaba la atención no era tanto la transformación del entorno, sino la inmutabilidad de Ellen. Aunque su cuerpo mostraba los signos propios del paso del tiempo, más alargado, más delgado, la piel como cera, su mente parecía anclada en otra época, como si el reloj interno de su conciencia se hubiera detenido aquel jueves de marzo de 1871. Tenía 21 años, pero hablaba, respondía y se comportaba como una niña. Los médicos que acudieron a verla no hallaron en su cuerpo signos evidentes de daño cerebral, parálisis o deterioro motor irreversible. Caminaba, aunque con debilidad. Comía, aunque con timidez. Se sentaba junto a la ventana con la misma expresión lejana que muchos recordaban de su infancia. Respondía a preguntas simples, pero cuando se le pedía recordar algo de los años que había pasado en cama, su rostro se apagaba. No sé, no me acuerdo. Eran las respuestas más comunes. No hablaba de sueños ni de visiones. No evocaba voces, ni sensaciones, ni siquiera la presencia de su madre, quien había estado junto a ella cada día durante esos 9 años.
Era como si se hubiese marchado a un lugar sin tiempo y hubiese regresado sin maleta alguna. La noticia de su despertar corrió como un relámpago por todo el país. La prensa, que había cubierto su extraño letargo con escepticismo y fascinación a partes iguales, ahora volvía con renovado fervor. Los titulares clamaban: Ellen Sadler despierta tras 9 años de sueño. El misterio de Turville no ha hecho más que comenzar. Turistas, médicos, escépticos y curiosos inundaron el pequeño pueblo, deseosos de ver con sus propios ojos a la joven que había desafiado la naturaleza, el juicio clínico y el entendimiento popular. Pero lo que encontraron no fue una heroína ni una enferma milagrosa, sino una figura extraña, una mujer que no sabía serlo, un rostro infantil en un cuerpo adulto, un alma atrapada entre 2 edades. Algunos vecinos comenzaron a expresar en voz alta lo que antes solo susurraban, que aquello era prueba definitiva de que todo había sido una farsa, que la familia, en connivencia o no con los médicos, había mantenido a Ellen en aislamiento y bajo sedación para obtener caridad, notoriedad o algo aún más turbio. Pero otros, al verla tan vulnerable, tan ajena, tan desnuda de malicia, cambiaron de parecer. ¿Cómo fingir la pérdida total de tiempo? ¿Cómo borrar voluntariamente una década de vida sin dejar huella? El misterio se profundizó. El despertar, lejos de aclarar, sembró más niebla. Ellen fue trasladada a vivir con una tía lejana, quien se hizo cargo de ella en medio de ese renacimiento a medias. Allí, en una casa más apartada del foco público, comenzó una nueva etapa de su existencia. Se le enseñó a coser, a leer con más fluidez, a desempeñar tareas domésticas, pero su carácter siguió siendo enigmático. Callada, absorta, propensa a largos silencios y con una tendencia natural a mirar fijamente el fuego o la lluvia sin pronunciar palabra alguna durante horas. La infancia que había perdido pareció seguirla como una sombra, alargando su niñez mental hasta límites insospechados. Con el paso del tiempo, la atención pública comenzó a menguar. Otros casos llamaron la atención de la prensa. Nuevas noticias ocuparon el lugar que antes pertenecía a la niña dormida de Turville. Ellen, por su parte, mostró mejoría progresiva. Ya no se desmayaba, ya no se desvanecía, pero su vida quedó inevitablemente marcada por lo inexplicable. Aquellos que la vieron durante sus años dormida aseguraban que esa misma expresión, entre tristeza y lejanía, seguía presente, como si una parte de su conciencia se hubiera quedado atrapada en alguna esquina invisible de su habitación de infancia. Unos años más tarde, en un intento por dejar atrás el estigma, Ellen contrajo matrimonio con un granjero local y se mudó fuera del distrito. El acto fue visto como una señal de recuperación definitiva, una forma de cerrar el capítulo más extraño de su existencia. Pero incluso entonces, las historias no cesaron. Algunos aseguraban haberla visto entrar en largos trances durante los primeros años de su matrimonio. Otros juraban que a veces hablaba dormida, pronunciando nombres que nadie conocía, en un tono que no parecía el suyo. Fuera verdad o no, la leyenda se instaló para siempre en Turville, no como una fábula feliz, sino como un susurro continuo. La historia de una niña que se durmió sin explicación, que despertó sin recuerdos y que vivió una vida posterior como si el sueño aún no hubiese terminado del todo. La pregunta persistía en cada conversación, cada anécdota, cada visita a la vieja casa. ¿Dónde estuvo Ellen durante esos años? ¿Y qué parte de ella no volvió nunca? Turville, ese rincón sereno de la campiña inglesa que durante siglos había vivido en el anonimato de la rutina rural, quedó marcado para siempre por la historia de Ellen Sadler,
Aunque la muchacha finalmente despertó y emprendió una vida alejada del foco público, el misterio no desapareció con ella. Al contrario, su silencio, su olvido y su desaparición gradual de la esfera común solo alimentaron el poder de la incógnita. Lo que empezó como un suceso médico, luego mutó en espectáculo social y acabó asentándose en el imaginario colectivo como una leyenda a medio camino entre lo clínico, lo espiritual y lo simbólico. Con el paso de los años, estudiosos de la medicina, antropólogos, periodistas y folcloristas se sintieron atraídos por el caso. Se revisaron archivos, se compararon testimonios, se buscaron explicaciones. Algunos propusieron diagnósticos modernos: narcolepsia severa, catalepsia prolongada, epilepsia atípica, un trastorno psiquiátrico de conversión. Otros apuntaron a envenenamiento con opio, morfina o láudano, sustancias comunes en los hogares victorianos, muchas veces usadas sin control en el tratamiento de dolores o insomnios infantiles. La posibilidad de una hipnosis colectiva, un acto mantenido de sugestión familiar o incluso un montaje deliberado tampoco fue descartada. Pero frente a cada teoría, surgían preguntas sin resolver. ¿Cómo sobrevivió Ellen durante casi una década con una ingesta tan limitada, sin signos visibles de atrofia muscular o daño severo? ¿Por qué nunca se logró una reacción física ante los múltiples intentos médicos de provocarla, ya fuese con agujas, electricidad o estímulos térmicos? ¿Qué sentido tendría fingir durante años completos, sin descanso, sin contradicciones visibles, sin que nadie la sorprendiera nunca en un descuido? El pueblo, por su parte, conservó una memoria ambigua. Para algunos, Ellen fue víctima de una madre obsesionada con la atención, la limosna y la notoriedad. Para otros, fue una santa durmiente, una elegida que había estado cerca de lo divino o de lo inexplicable. Muchos recordaban las visitas de sacerdotes, médicos reales y nobles extranjeros, y murmuraban que lo que ocurrió en Turville fue una advertencia o un milagro malinterpretado. La figura de la madre, ya fallecida cuando Ellen despertó, se convirtió en un símbolo difícil de clasificar: devota o manipuladora, protectora o cómplice, mártir o ejecutora silenciosa de un guión que nadie entendía del todo. Lo cierto es que, tras su matrimonio y traslado fuera de la parroquia, Ellen desapareció voluntariamente del relato público. Vivió en la discreción, nunca escribió memorias, nunca dio entrevistas y jamás volvió a referirse en profundidad a aquellos 9 años perdidos. Murió en la vejez, en la misma Inglaterra que había visto el auge del ferrocarril, la revolución industrial y el cambio de siglo. Murió como una mujer más, pero no como una mujer cualquiera. Hoy, en Turville, aún se señala la antigua casa de campo donde Ellen durmió. Hay quienes afirman haber visto su silueta junto a la ventana al atardecer, como si alguna parte de su espíritu hubiese quedado en ese dormitorio oscuro, entre sombras de llamas y respiraciones contenidas. Algunos lugareños colocan flores anónimas frente a la entrada, en señal de respeto por la historia que, aún sin solución, sigue siendo parte del alma del valle. Y así, sin una respuesta definitiva, la niña durmiente de Turville permanece como un eco, un recordatorio inquietante de que no todo debe ser entendido, de que existen vidas que transcurren en umbrales que no sabemos nombrar. Fue paciente, fue símbolo, fue niña y mujer al mismo tiempo. Y aunque despertó, quizá Turville nunca lo hizo del todo. No se puede cerrar un libro sin saber si era un sueño o una verdad, pero algunos libros, como algunas personas, simplemente se cierran, y lo que queda es silencio,